Hola, muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en tu programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida la Expresión, el 95.3 de FM. Sin duda, una lamentable muerte para todos nosotros. Crecimos viendo a Chabelo todos los domingos en familia, un programa netamente familiar, un humor extremadamente blanco, una historia larguísima. Descanse en paz el buen Chabelo. De hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de la presión arterial. ¿Sabe usted, se ha checado usted, cuándo fue la última vez que se tomó la presión arterial? ¿Sabe cuáles son las cifras normales de presión arterial? ¿Cuándo decimos que es presión alta? ¿Cuándo decimos que es presión baja? ¿Requiere medicación? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, si no lo sabe, no se despegue. A lo largo de esta hora vamos a estar hablando de precisamente la presión arterial y para eso está con nosotros el doctor Héctor Lenin Santiago Jiménez. Él es médico internista, un excelente médico, un excelente alumno, tuvo la dicha de compartir con él parte de su formación y también es un tipo bastante altruista. Estuvo con nosotros en una campaña por ahí en los terremotos de 2017 en Oaxaca. ¿Sí? Una persona muy entregada a su profesión y hoy ya como especialista, como médico internista, está por aquí acompañándonos. Buenos días, Héctor, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, auditorio. Pues, bueno, permítame presentarme ya después de las palabras que dijo. Yo soy el doctor Héctor Lenin Santiago Jiménez, soy médico internista, orgullosamente egresado de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán, pues el orgullo de la Universidad Veracruzana, y también orgullosamente egresado del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex Picacho, ¿no? Como lo conoce la gente. Entonces, pues es un gusto estar el día de hoy con ustedes y pues estamos aquí para resolver sus dudas. Gracias, gracias. Por supuesto, titular del programa, ya lo escucharon en la introducción, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenos días, doctor Sergio. Buenos días, pues qué bueno y qué gusto estar con un egresado de nuestra máxima casa de estudios, orgullosamente V, de todos los que estamos en este panel. Y pues le damos la bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación del doctor, el productor de este programa, el doctor Fernando Castañón Leo. Y por supuesto, el psicólogo Marcos Antonio Arena Hernández. Buenos días, Marcos. Muy buenos días, pues un placer estar aquí. Un tema que verdaderamente creo que gran parte de la población está afectada en este sentido. Y es muy importante el día de hoy empezar a conocer un poco más sobre esto. Un placer. Pues para empezar, ¿cuál es la importancia de la medición de la presión arterial, doctor? Pues bueno, la importancia como tal de la medición de la presión arterial está en el hecho de identificar a los pacientes de forma temprana para prevenir las complicaciones tardías, ¿no? La medicina actual se está enfocando mucho a la prevención de estas complicaciones, lo cual pues es un gasto de salud pública muy importante. Eso es como tal la importancia, la identificación temprana de los pacientes y iniciar el tratamiento temprano. El tratamiento como tanto farmacológico como no farmacológico. Aquí yo creo que una de las preguntas o una de las cosas más importantes respecto a la importancia es más que nada el cómo se debe tomar la presión arterial. Porque, bueno, a lo largo de mi experiencia, pues me he dado cuenta que ni siquiera algunos médicos, algunas enfermeras y, bueno, cualquier personal como tal de salud sabe tomar adecuadamente la presión arterial cuando existe una guía específica de cómo se debe de hacer. No se hace como uno desea, ¿no? Sino se hace como se tiene como está estandarizado. Entonces, digo, nada más como repaso rápido, debemos recordar que la presión arterial se debe tomar sentado con una silla o un lugar sobre el que podamos descansar la espalda, los dos pies en el suelo, no cruzados, 30 minutos antes no haber fumado, tomado refresco. Yo le digo a los pacientes que de preferencia pues no haber comido, no haber ingerido algo, el brazo descansando sobre un descansabrazos o sobre la mesa a la altura del corazón. Y es muy clara la indicación actual que debe ser con el aparato debe ser un aparato que nos mida en el brazo, no en la muñeca, porque esos realmente no están estandarizados para que den la medición real. Entonces yo creo que es una de las cosas más importantes. Obviamente también pues estar en un ambiente fresco, digo, aquí es muy importante en la región porque pues si uno viene de la calle y luego te meten al consultorio y toman la presión, pues todavía vienes agitado, ¿no? Y haber orinado, pues no tener la vejiga llena porque pues también las ganas de aguantarse ir al baño suben la presión arterial. Sí, un punto extremadamente importante lo que acabas de mencionar. Es lamentable
que vas a la toma pues, vas de paciente, ¿no? Te toca ir de paciente y cómo te checan la presión arterial. Me han checado la presión arterial arriba de la camisa, ¿no? O Sí, sí, sea, cierto. es impresionante y lo toman como un dato, pues, real, fidedigno. Hay algo muy importante, sí, en lo que usted habló, y eso, qué bueno que lo menciona. Es muy importante la manera en que se debe tomar la presión arterial o tensión arterial. Hemos notado que muchos, como usted dice, médicos, enfermeras o personal de salud acostumbran a tomarla y ponen el dedo, el dedo gordo para tomar la presión. ¿Qué pasa cuando se toma de esa manera la presión? ¿Como manual? Ajá. Bueno, de forma manual nosotros podemos alterar la presión porque el mismo dedo tiene su propio pulso, ¿no? Entonces puede darnos alteraciones y que la toma no sea fidedigna. Entonces, pues claro que eso es un gran sesgo en la toma normal de la presión. Es importante, amado auditorio, que sepan que cuando nosotros tomamos la presión arterial, lo que hacemos es insuflar un brazalete, ¿sí? Apretamos el brazo para que el vaso sanguíneo empiece a latir fuerte. Entonces nosotros lo que escuchamos cuando medimos la presión más alta, hay un manguito que se infla y ese manguito se empieza a desinflar poquito a poquito. Entonces lo que detectamos es el primer latido fuerte, esa es la presión alta. Y cuando dejamos de escuchar ese latido, es la presión baja. Por eso es que se puede sentir manual. Pero recordemos que nuestros dedos también tienen pulsos. Y al hacer presión, puedo incrementar esa presión y no ser fidedigno. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial, el primero de este programa. Ahora sí, como dice don Héctor Zaragoza, cronista deportivo de allá de Coaxacualcos, las delgadinas en la pizarra. 11 de la mañana con 11 minutos. Escuchas, pregúntale a su médico. A través de Radio Mina La Expresión regresamos después del corte. También estamos en Mina América en redes sociales. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Bueno, seguimos también al aire. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Sí, definitivamente desde el momento que empezamos a tomar la presión, ya empezamos mal. Y sobre todo cada una de los puntos que comentaste. Es común, viene el paciente llegando corriendo y le tomamos la presión. Esa presión ya está alterada. El paciente tiene ganas de ir al baño, no encontró el baño, viene corriendo, sube, ya se alteró. Se echó su refresco de cola, se echó su café, ya se alteró, ya se echó su cigarro, ya se alteró. No hay que esperar. Inclusive el efecto bata blanca, ¿no? Por eso es que debería esperarse un cierto tiempo. Muchas personas en el momento que ven al médico, que ven a la enfermera, se alteran. Y eso hace que se incremente la tensión arterial. ¿Qué hacer ante el efecto bata blanca para la medición adecuada de la presión arterial? Para el efecto bata blanca, lo que está recomendado actualmente es el monitoreo en casa. O sea, decirle al paciente que se compre su aparato o que, pues ahorita que por eso estamos dando las indicaciones, vayan a algún lugar, una farmacia, por ejemplo, donde se les pueda tomar la presión y que se estén monitoreando en su domicilio, porque pues el efecto bata blanca es difícil de quitar. Obviamente tiene que ver más con la relación médico-paciente para que el paciente se acostumbre al médico, pero pues lo recomendado en sí es la medición ambulatoria, o sea, la medición en casa. Yo creo que esa parte a mí me tocó verla mucho, por ejemplo, cuando una persona iba a volver a contratar, que va a trabajar. Entonces, muchos de esos pacientes o de los trabajadores que llegaban, el simple hecho de estar, Estamos de regreso en radio. Muchísimas gracias por favor de su atención. En corte estamos hablando del efecto bata blanca. El efecto bata blanca es cuando usted va al hospital y se pone nervioso porque no sabe qué le van a decir. Entonces es el efecto que genera el personal de salud, el médico, la enfermera. Y entonces, si usted es muy nervioso, la presión arterial se le va a subir. Entonces, ¿cómo contrarrestamos ese efecto? Tomando la presión en casa o en un lugar donde usted tenga confianza. Adelante, Marcos, te rompí. sí, no, y les compartía que esto yo lo veía muy común cuando se iba a volver a contratar en algún trabajo, que tenías que hacer las situaciones de exploración, que si estabas apto para el trabajo,
y de eso dependía que te dieran el contrato, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya las situaciones se veían, hay mucha gente que estaba en ese momento muy nerviosa, que no quería pasar, que lo quería evadir, y precisamente cuando llegaban y le tomaban el pulso, pues obviamente la presión estaba totalmente alterada, ¿no? Lo que Claro. usted comentaba, doctor. Sí, así es, pues digo, personalmente en este tipo de pacientes que uno nota como médico que están ansiosos, que están intranquilos, y lo que está recomendado, pues como ya dijimos, es haber esperado 30 minutos antes de la toma de presión, después de haber hecho actividad física. Normalmente uno llega al consultorio pues caminando, se baja del carro, en la región, como ya dijimos, es muy caluroso. Entonces yo normalmente platico con el paciente unos 20, 30 minutos antes de la toma de presión, ya que conozco al paciente, que me presenté, que ya establecimos una pequeña relación médico-paciente, ya entonces si lo veo tranquilo y considero que es necesario, bueno, bueno, más bien le tomo la presión y si considero necesario reevaluarlo, entonces le doy la indicación para que se siga tomando la presión en casa y descartar posibles diagnósticos erróneos. ¿A qué edad se puede monitorizar ya, darle seguimiento a esta parte de la presión arterial? Yo creo que es una de las preguntas más importantes porque actualmente la edad de inicio, según los europeos y americanos, que son los que nos dan la pauta a nosotros, es a partir de los 18 años. Tal vez parezca difícil digerirlo porque uno piensa que es una enfermedad de pacientes adultos o adultos mayores. Uno piensa que las personas arriba de 50, 60, sin embargo, actualmente por nuestra alimentación, el sedentarismo, la obesidad, esta tendencia cambió y podemos desarrollar hipertensión desde muy jóvenes. Hay que estudiarla, claro que sí. ¿Por qué? Porque no todo paciente con hipertensión que debuta joven, pues van a ser las hipertensiones normales, ¿no? O bueno, las hipertensiones primarias o una hipertensión primaria, pero a partir de los 18 años. La respuesta es a partir de los 18 años hay que empezarnos a tomar la presión. Si tenemos algunos factores de riesgo, ya dependerá de qué tan seguido después de, pero a partir de los 18 años está indicado. De hecho, deberíamos los pediatras tomar la presión arterial todo el tiempo. No se hace o se complica un poquito porque para, para tomar presión arterial en niños tienes que percentilar, es decir, tienes que hacer una relación de la talla, ¿sí? En qué percentil está, si es un niño grandote, mediano, chiquito, y con base en eso hay estadísticas, hay cifras diferentes de tensión arterial. Entonces en el consultorio, en la vida diaria, realmente es un poquito complicado porque de entrada tú no tomas la presión, la toma el asistente. Y en pediatría hay varios brazaletes, se Claro. va cambiando de acuerdo al tamaño, al peso del paciente. Entonces es un poquito complicado, pero en teoría tendríamos que checar la presión arterial de todos los niños, de todos los bebés, para detectar hipertensiones secundarias, generalmente. Es decir, este niño a lo mejor tiene un problema en el riñón y ya me está elevando la presión y yo no me doy cuenta porque no me da síntomas, ¿no? Entonces, la toma de presión para adultos está considerada a partir de los 18 años en la actualidad, pero en el ámbito pediátrico la realidad es que la presión se puede tomar o se debería tomar toda la vida. ¿Qué es la hipertensión arterial y qué tan frecuente es que se padezca de hipotensión? ¿Qué es la hipotensión? Bueno, la hipotensión arterial, yo creo que es una de las preguntas más importantes porque nos topamos muy frecuentemente con pacientes que llegan al consultorio y te dicen, doctor, es que yo padezco de presión baja, ¿no? Entonces hay que diferenciar dos cosas. O sea, la presión baja que afecta a los órganos o que va a llegar a afectarnos a nosotros y la presión normal que puede ser baja, o sea, pero que no nos da ninguna sintomatología. Entonces, la presión baja, pues la hipotensión que nos afecta es aquella en la cual nos da síntomas, como cuáles, pues por ejemplo, desmayos en la gente, ¿no? Nosotros los médicos le decimos 5 y la gente pues de repente, no sé, está acostada, se para y se cae porque se desmayó. Entonces te dicen, no, pues de repente me sentí mareado y me caí. Es esa presión baja la que nosotros debemos de investigar. Hay pacientes que tienen presiones de 90 a 60 y te dicen, doctor, toda mi vida he manejado presión baja. Esa es una presión normal. Mientras no de síntomas, no hay ningún problema. Y respecto a la frecuencia, pues es relativamente frecuente conforme vamos aumentando en edad que nosotros presentemos el problema de hipotensión ortostática, que es la causa más frecuente de presión baja que causa síntomas.
como son los desmayos, mareos, y todo esto se relaciona normalmente con los cambios de posición, o sea, estar sentado y de repente se para y te mareas, y bueno, entonces ahí hay que investigar si no existe la hipotensión ortostática, ¿no? Pero realmente manejar una presión de 90-60 u 80-50, si no tienes ningún síntoma y realmente te paras, te sientas, te acuestas y tú te sientes normal, realmente no es una enfermedad, es una presión normal. Nosotros los médicos le llamamos perfusorio. Gracias por esta importante explicación que usted nos da. Estamos escuchando Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Y a los que nos siguen a través de redes sociales en Mina Médica, los invitamos a que comparten. Entre más llegue la información a más público, mejor. Es un público que estará consciente de todos los pormenores respecto a su salud, para que cuando vayan un poco informados con su médico a expresar lo que sienten respecto a la presión baja y sobre todo en esta temporada de calor, que es cuando persiste más este problema. 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a un corte comercial. Escuchas, pregúntale a su médico a través de Radio Mina La Expresión y Mina Médica. 11:20. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información. Sin duda es lo más común, ¿no? Es algo muy frecuente que la gente llegue y exprese, yo padezco de presión baja. Yo padezco de presión. No, yo no tengo problema. Bueno, sí padezco de presión baja. Es un término que se emplea coloquial. Entonces, una presión baja sin síntomas es normal. Es normal. De hecho, es muy frecuente que el paciente nos diga o nos pregunte, doctor, ¿qué me puedo tomar? Porque padezco de presión baja. Entonces, es algo que siempre, yo creo que es un problema en el que el médico tiene el poder de explicarle al paciente, pero siendo honestos, creo que muchas veces nos da un poco de tedio o nos da flojera, como lo decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente le decimos, sí, tienes la presión baja, no te preocupes, y ya, pero no le explicamos que realmente no existe la presión baja siempre y cuando no tenga sintomatología, o sea, no se sienta mal el paciente, y que no hay tratamiento para una presión baja que no causa síntomas. Respecto a esto que usted está mencionando, vamos a aclarar. ¿Por qué algunos acostumbran a dar unas gotas? Muy conocidas estas gotas en el caso de la presión baja. ¿Y cuáles serían las consecuencias al estar suministrando constantemente estas gotas? No digo el nombre, pero es muy, muy popularizada. Sí, claro, bueno, el hecho de estas gotas lo dan porque realmente pues actúa en el sistema cardiovascular a nivel de las venas y las arterias para aumentar el tono y sí aumenta la presión, ¿no? Realmente ese es el porqué de que se sigan dando y de que sean tan famosas. Sin embargo, pues esto nos puede ocasionar problemas tanto renales, problemas del corazón, problemas del cerebro. ¿Por qué? Porque realmente no las necesitamos. Nuestro cuerpo, como bien dicen por ahí, es sabio y mantiene la presión suficiente para que nos llegue sangre a estos órganos que la necesitan. Entonces, bueno, ahorita cuando regresamos a radio vamos a hablar acerca del tratamiento. Entonces, podríamos decir que solo se ataca la causa primaria. En este caso, lo que comentabas, es postural. La mayoría de los problemas de presión baja son posturales y solo hay que hacer higiene postural, ¿sería? Pues realmente el tratamiento de la hipotensión ortostática es siempre mantenerse hidratado, la ingesta suficiente de sal, y bueno, también en algunos casos nosotros indicamos medias compresivas, ¿no? El uso de medias compresivas, como las que se utilizan en insuficiencia venosa, nos van a ayudar a mantener el retorno sanguíneo y que no haya esta caída o este drop, como nosotros le decimos, en la presión a la hora de los cambios de posición. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión en 95.3 de FM. Estamos hablando acerca de la hipotensión arterial. Mencionaba el doctor que la presión baja pues, realmente es normal mientras no nos dé síntomas. Una vez que nos da síntomas, entonces ya detectamos, decimos que es un paciente hipotenso. ¿Cuál sería su tratamiento? El tratamiento es mantenerse bien hidratado, la ingesta en estos pacientes que presentan hipotensión ortostática, pues es la ingesta de sal, ¿no? También mantener una adecuada ingesta de sal, mantenerse adecuadamente hidratado y las medidas compresivas para tratar de regular la caída de la presión en los cambios de posición, o sea, cuando uno está sentado y cuando se levanta o cuando uno está acostado y se levanta. Se sugiere
ya se me fue el término otra vez, la higiene postural, es decir, si tú cuando te paras te mareas, por ejemplo, de la cama, se sugiere hacerlo en pausas, ¿no? En Ah, pautas. claro, ¿Sí? claro. O sea, no te paras de un jalón, sino estás acostado, te sientas, Ujú. posteriormente giras, posteriormente te paras y entonces adelante. Hay otra razón por la cual también puede haber, como dice el doctor, la hipotensión ortostática, y es cuando te agachas, amarrarte las agujetas de tu zapato y te levantas. Y ahí es lo que se refiere al doctor también, y es un poquito más severo ese cuadro de mareo, por decirlo así, Sí, ir al por ese... baño, Ujú, ir al baño, es otra de Sí, las... claro, en este caso específicamente hay que determinar bien la causa de cuando uno se agacha, porque pueden ser dos las causas de esto, tanto hipotensión ortostática como algún problema del oído, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar entre estos, por eso siempre es importante la valoración del médico, ¿no? Comentábamos fuera del aire que hay unas famosas gotitas, ujú. la gente de radio no alcanzó a escuchar y muy seguramente muchos de ellos han recibido estas gotitas para mejorar la presión. Van a la esquina, sienten como que le duele la cabeza o sienten como que están Ujú. cansados y se van a tomar la presión. Es que usted es hipotenso, ¿no? Y entonces van con el médico y le dicen, yo padezco la presión baja, siempre la tengo muy baja y boom, les dan unas gotitas milagrosas. ¿Qué pasa con estas gotitas? Es el problema de la persona, la ama de casa que sale al mercado como un día como hoy con los calores que hay y está caminando en el centro de Minatitlán, se siente mal, hay una farmacia en la esquina, entra, le toman su presión luego, ¿no? Como decíamos que ya está mal porque pues viene de la calle, del calor y pues sale con una presión de 80-50, ¿no? Entonces, obviamente, el calor hizo que sus vasos se dilataran y que esto le bajara un poco la presión y se sintiera mal. Ahí nada como sentarse, relajarse y esperar a que suba. Como dice el doctor Fernando, pues aquí el problema es que va a la esquina, le dan sus gotitas y estas gotitas le van a subir su presión, sí, pero le pueden causar problemas en el riñón, problemas en el corazón, problemas en el cerebro y entonces por eso es que no están indicadas. Hay algo también muy importante, el dolor. El dolor puede alterar las cifras tensionales. Sí, claro que sí. De hecho, por eso estábamos, el dolor puede alterar las cifras tensionales y el tratamiento del dolor también. O sea, el hecho de estar tomando, nosotros los médicos los clasificamos como AINES, pero pues realmente son los medicamentos para el dolor, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, indometacina. Todos estos medicamentos suben la presión. Entonces, sí es importante por eso que nosotros sepamos qué medicamentos está tomando el paciente para descartar otro, que nosotros no le vayamos a poner o lo vayamos a englobar en un diagnóstico y pues al final de cuentas realmente eran los medicamentos los que estaban causando esto. Vamos al lado contrario ahora. ¿Qué es la hipertensión arterial y qué tan frecuente es la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial es la elevación de la presión. Aquí entramos en bueno, si hay por ahí algún cardiólogo que nos escuche, pues va a entrar la disyuntiva entre cuáles son las tendencias que vamos a seguir, porque en el mundo hay dos tendencias, la americana y la europea. La europea es un poco más laxa, o sea, es más tranquila, te permite el diagnóstico de hipertensión hasta arriba de 140-90 de una presión arterial. Ahorita les voy a explicar cómo se hace el diagnóstico. Y la americana es un poquito más cuadrada, te dice que arriba de 130-80 el paciente es hipertenso. Y aquí sería la diferencia, no dejarás mentir, por el tipo de población. El americano es obeso, somos obesos. En consecuencia, es más limitado porque no es permisible, a diferencia del europeo que tiene menos cifras de obesidad que nosotros. Es por eso que es un poquito más laxa, porque normalmente no existe esa comorbilidad que es la obesidad. Así es, y generalmente tienden a ser más longevos, ¿no? Entonces, el americano realmente se parece más a la población mexicana que tenemos, porque además hay mucho latino viviendo en Estados Unidos, entonces realmente es muy cuadrada, ahí depende el médico cuál sea las dos, bueno, cuál sea la tendencia que vaya a elegir para hacer el diagnóstico. ¿Cuál sería entonces la cifra? ¿Cuál sería en sí las cifras para diagnosticar a un paciente como hipertensión arterial? La cifra como tal, En entonces, nuestro país, por decirlo así, si res- lo tomo. respecto a eso en nuestro país, arriba de 130-80. Pero aquí es muy importante pero, es importante
lo que comentamos al inicio del programa, que es la toma adecuada de la presión arterial. Porque si nos tomamos la presión arterial, como ya dijimos, de que llegamos a un lugar corriendo, nos sentamos en un banquito que no tiene ni respaldo, la persona que nos toma la presión nos dice, a ver, levanta el brazo, y nosotros levantamos el brazo, tenemos las piernas cruzadas, y nos toman la presión, nos van a encasillar en algo que no Así somos. como te lo hacen en el banco, ¿no? Los que están afuera del banco, ahí, Sí, con justo. el brazo al aire. Como dijo el doctor, pues realmente el brazalete sobre la ropa, ¿no? Entonces, eso no es permisible. Y el diagnóstico no es solamente con una toma, también esto es muy importante. Deben ser en 2 visitas médicas, o sea, deben ser 2 tomas de presión en 2 consultas diferentes. ¿Qué hay cuando el médico le dice al paciente, tómese la presión durante una semana, monitorela o vigílela durante una semana y regresa conmigo? ¿Es parte de un diagnóstico para decir que hay hipertensión arterial o presión elevada en la sangre? Sí, de hecho es una de las maniobras que nosotros como médico utilizamos. Normalmente utilizamos algo que se llama tamizaje, que es decirle cada que tenemos la oportunidad, tomarle la presión al paciente. Entonces llega a la consulta, le tomo la presión sale alta, ya salió en una ocasión alta. Aquí entra el término que mencionaba el doctor Castañón antes, que era la hipertensión de bata blanca. Entonces yo digo, ok, este paciente puede ser hipertenso, me queda la duda de si es el problema de que esté aquí en mi consultorio, sea la primera vez que nos veamos, entonces, o realmente tenga la presión elevada, váyase a su casa y le pedimos que haga una bitácora. Esta bitácora es la toma de presión durante una semana y ya entonces respecto a eso nosotros tomaremos la decisión de hacer el diagnóstico o no. ¿Qué tan frecuente, porque quedó en el aire la pregunta de qué tan frecuente es la presión arterial en nuestro país, en la región? Es muy Qué importante. bárbaro. Discúlpame, yo digo que hasta los invitados o aquí el doctor me han de hacer recordatorios familiares cuando los interrumpo en algo tan importante, pero pues las normas de la empresa sí lo rigen. Son las 11:30, tenemos que ir a cabina a hacer la identificación legal de esta empresa, porque así nos los pide la Secretaría de Gobernación, a la identificación legal, cada media hora, y regresamos a este su programa. Pregúntele a su médico. Mil disculpas, doctor Castañón, y mil disculpas a nuestro invitado, a todos ustedes que nos escuchan. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Sin duda, de las enfermedades pues, más frecuentes y que más afectan a nuestra población. Pues todos tenemos a alguien en la familia hipertenso. Todos. Yo creo que no hay nadie quien no tenga. Y quien no lo tiene son los que padecen de la presión baja, ¿no? Híjole, no confundamos el auditorio, por favor, hay que quitarnos ese estigma ya. Son los que le dijeron en el banco que tenían la presión baja. Se toman sus gotitas. Toman sus gotitas. Pero es muy importante esto, porque sí tiene que haber un protocolo para esto. Es que lo hay, Marcos. Por eso, lo grave de esto es que no se comparte como debe ser. Aquí tenemos normas oficiales mexicanas. Internacionales. Aquí Lenny no me dejaba mentir, ¿no? Tenemos guías y tenemos normas para todo. O sea, está regulado y está establecido, está en el diario oficial de la Federación. O sea, es ley. Sí, pero lo más gracioso de todo es que, por ejemplo, yo recuerdo muy claramente el caso de una ocasión que hice mi servicio social de medicina y le pedí a una paciente que se tomara su presión en otro centro de salud que estaba cercano, ¿no?, al mío, porque venía de otro pueblo y donde solo había enfermero. Y se fue a tomar su presión y bueno, le pregunté que cómo le tomaban la presión. Y le tomaban la presión sentada en un banco, el brazo levantado, y le dije, mire, dígale al enfermero que lo haga de esta forma, ¿no? Y recuerdo que regresó la paciente como a las 2 semanas y me dijo que la respuesta del enfermero fue esta y me la grabé. Yo tomo la presión como yo la sé tomar. Y entonces... Y dígale al doctor que vaya. A visitar a su mamá. Y entonces dije, no, hombre, pues entonces no sabe tomar la presión, ¿no? O sea, la respuesta de él en mi mente fue clara, es no sé tomar la presión. Porque no se toma como uno quiere, se toma como se debe y punto. Entonces, pues bueno, para mí fue muy irrisorio. Y al punto que iba es que ni el mismo personal de salud sigue las leyes preestablecidas. Mi comentario iba dirigido hacia eso, ¿no? Porque yo creo que sí se tiene que buscar mecanismos para que esta información llegue de una manera más directa a la población. Porque una de las cosas que nos falla es que
la comprensión lectora que tenemos, pues la verdad que andamos muy bajos en ese sentido, ¿no? A veces tenemos la información enfrente de nosotros y no la leemos. Claro. Entonces, lo damos por hecho, pero pues pasamos desapercibidos muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenía que ser más práctico esta situación, ¿no? Sí, la comprensión lectora definitiva, y lo vemos todos los días, lo hemos platicado infinidad de veces, ¿no? Ahí lo vemos en redes sociales. Vendo auto color rojo 1980. Oye, ¿no tienes verde? ¿No tienes el 84? ¿No tienes el 85? Toda la información está ahí, pero no tenemos desarrollado esa parte. Entonces, por eso es que no se puede integrar esta información. Frecuencia. ¿Cómo estamos en frecuencia? Respecto a la frecuencia, pues somos uno de los países más que tienen una mayor prevalencia, una mayor incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que existen más diagnósticos y que existen más personas que tienen el diagnóstico. La frecuencia es muy elevada, hasta más del 30% de la población mexicana padece de hipertensión, y hay algunas, y eso es de los pacientes que tenemos diagnosticados, porque hay pacientes que obviamente tienen 50, 60 años y nunca se han tomado su presión, nunca han ido al médico. Entonces pues son pacientes que no van a... Que no están diagnosticados, pero que aún que se deberían de sumar a ese más de 30%. ¿Cuál es la 10? ¿Cuáles son las causas principales de la presión arterial? Y vamos a hablar, yo creo, más que nada de la hipertensión esencial, que es lo que más nos está pegando, que es la causa Primaria, más podríamos frecuente, decir. la hipertensión primaria. Las causas, las causas son factores de riesgo. Los factores de riesgo son las cosas que te van a predisponer a padecerla, que es la obesidad, el uso de ciertos medicamentos, el sedentarismo, o sea, el no realizar actividad física, el tener otras enfermedades como diabetes o enfermedades vasculares, y pues una dieta deficiente, el excesivo o la excesiva ingesta de sal o de sodio más que nada. Y en esto, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, mucha gente piensa en sodio, sal, le decimos, y piensen pues en algo salado, claro, ¿no? Cuando decimos sodio. Pero realmente, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, los refrescos contienen mucho sodio. Entonces, son dulces, pero realmente nosotros estamos ingiriendo una cantidad excesiva de sodio, y es ahí lo que nos va a predisponer a padecer la hipertensión. Estas bebidas energéticas famosas con un alto contenido de sodio impresionante, generalmente la gran mayoría de productos ligeros, light, tienen alto contenido de sodio. Eso tiene truco, ¿eh? Si no tiene azúcar, tiene sodio, porque hay que conservarlo de alguna manera. Estaba escuchando detenidamente lo que le decía el doctor. Y sí es muy común, usted como médico especialista se dará cuenta o le dirán, es que doctor, yo me sentía mal y el vecino me dijo que me tomara, o la comadre me dijo que me tomara, ahora sí vamos a darle propaganda, me dijo que me tomara una Coca-Cola bien fría y con eso volví a la vida, porque yo tenía la presión muy baja, que hay de cierto en eso respecto a lo del sodio. Entonces ahí lo explica. Sí, precisamente lo que decíamos, pues el sodio ayuda a retener más el volumen dentro del cuerpo, entonces esto es lo que aumenta la presión. Entonces, como la Coca-Cola, como ya dijimos, pues estamos haciéndole propaganda. Bueno, Espero que... a él no le cobramos, pero a ti sí. Híjole, esperemos que nos manden algo aquí, ¿no? Para suavizar el golpe. Entonces, esto, por ejemplo, nos va a aumentar la presión prácticamente en automático. Entonces es evidente, pero como ya lo comentamos, cuando eso sucede, lo mejor es simplemente sentarse, quitar los factores que nos estaban afectando, como es el calor. Pues si estábamos obviamente caminando en las calles de Minatitlán a estas horas, pues sentarse en un lugar, refrescarse tantito, y pues esperar a que la presión se regule. Pero tiene que ser fría, dicen, porque si al tiempo no funciona. Y si es cachada, mejor. Hablando de las posibles causas, en la parte emocional, que muchas veces no se vincula como tal, desde su opinión, ¿cuáles son las emociones que normalmente vienen y se vinculan con la parte de la hipertensión arterial? De hecho, sí está establecido el vínculo. El problema es que el médico muchas veces, y lo digo de una forma, pues, a modo de lamento, pues, no desdeñamos esa parte emocional, ¿no? La depresión
o el estado de ánimo pues caído, como dice la gente, es una de las partes que puede asociarse, tanto los estados de enojo e ira, ¿no? Entonces, sí se asocia a la hipertensión arterial, sin embargo, pues no le suma tantos puntos, por ejemplo, a diferencia de la obesidad, de la mala dieta, del no hacer ejercicio. Por eso es que el médico, como no está dentro de los primeros puntos, es que tiende a desdeñar un poquito esto. Pero ¿será que no está en los primeros puntos porque no es algo orgánico? O sea, no es algo medible. O sea, ¿cómo medimos qué tan tensionada está la persona? O sea, porque algo de las cosas que se han ido modificando y todo a través de posterior a pandemia precisamente es la parte de la salud emocional, ¿no? Veíamos pacientes con salud emocional alterada que en COVID les fue bastante mal y pacientes con una salud mental buena tuvieron un mejor desenlace. Adelante, ¿Qué le te van a parece si, cortar otra si, vez. ni modo, ni modo. Hablando de enojo, hablando Ya se le subió la presión aquí al gran juez. Déjenmela porque ya se me subió. 11 de la mañana con 40 minutos, permítanos hacer un breve corte comercial. El doctor nos hablará acerca de las emociones, si pueden o no interferir en la presión arterial. Después del corte regresamos a escuchas, pregúntele a tu médico a través de Radio Mina la Expresión en el 95.3 de FM y en redes sociales. Gracias por seguirnos a través de Mina Médica. Un corte y regresamos, 11:40. por ejemplo, ¿no? Un cuerpo enojado todo el tiempo, que está tenso y que esto ya es prolongado. Yo creo que tarde que temprano tiene que haber una situación no sana ahí, ¿no? Claro, y las hay. De hecho, una cosa, pues, que mencionaba el doctor Castañón que me llamó la atención es esto, ¿no? El hecho de que, como nosotros decimos, bueno, pues es que realmente es difícil medirlo. Como tal, no es difícil medirlo, no, hay que decirlo como es. A los médicos nos da flojera hacer el tamizaje. ¿Por qué? Porque hay herramientas para saber si el paciente padece depresión. Tenemos los cuestionarios, ¿no? Que son bien conocidos por los médicos, pero que el médico, y me incluyo, yo creo que el único médico, pues, y espero que lo haga, ¿no? Es el psiquiatra, ¿no? Porque si no lo hace, pues ya, entonces aquí tenemos un problema. Pero yo, pues, personalmente, son también raras las ocasiones que aplico estos cuestionarios que los médicos conocemos, el Yesavash, o bueno, ciertos otros cuestionarios que nos van a decir el estado de ánimo del paciente. Tanto hay como para los dos lados, para el paciente que tiene depresión o que sospechamos que tenga depresión, como el paciente que pues vive bajo estrés, ¿no? Como mencionábamos. Usted también mencionó al psiquiatra, pero también en medicina ocupacional, cuando hacemos el examen de admisión, nos basamos también en un test emocional, de ver el estado que rige al paciente y en base a eso, pues hacemos parte del diagnóstico, que puede ser hipertensión arterial. Sí, la realidad es que pocas veces nos detenemos a preguntarle al paciente cómo se siente en realidad. O sea, normalmente, ¿qué le duele, no? O nos enfocamos al problema por el que viene. Nunca nos detenemos a preguntarle cómo está, cómo se siente, todo bien en casa. Y de verdad que esto marca una diferencia abismal en tu relación del paciente cuando lo captas. Yo me acuerdo mucho de un maestro que tuve en la especialidad. Él decía que era importante ciertos puntos en la relación médico-paciente con los familiares. Normalmente decía, sáquenles plática. Y si él les dice, no sé, dice doctor que voy a comprar un terrenito porque quiero sembrar jícamas, ¿no? Que pongan en el expediente electrónico, va a sembrar jícamas. Entonces, en la siguiente ocasión que llegue, tú pregúntale, oye, ¿cómo le fue con las jícamas? ¿Ya se animó a sembrarlas? Y eso va a marcar una diferencia abismal, porque el paciente va a sentir que tú lo recuerdas a la perfección y que es más importante, y que es importante su parte de vida cotidiana y no solo el hecho de que venga a checarse su salud. Y eso marca una diferencia Bueno, abismal. yo creo que aquí se empieza a crear la parte de la confianza, ¿no? Y esta parte de la atención. Y también, yo creo que entra mucho también la parte de las preocupaciones. Las situaciones que no se han podido resolver, que siempre están muy pendientes en la mente, entonces crean un nivel de estrés muy alto también. Claro, el nivel de estrés, pues definitivamente es algo que nos va a afectar, no solo, o sea,
Es que no es consecuencia solamente el estrés y que ya nosotros nos volvamos hipertensos, ¿no? Sino, obviamente todo lo que conlleva, ¿no? Si estamos bajo mucho estrés, no dormimos bien, el hecho de no dormir bien también sube la presión Una suma de arterial. factores. Entonces, exacto, vienen todos estos factores que nos afectan, ¿no? Porque nosotros no solo somos órganos, vasos, y carne, ¿no? O sea, nosotros somos un sistema que también incluye las emociones y esto pues es obviamente lo que nos va a afectar. Pero pues como bien dijo el doctor, yo creo que el hecho de establecer esa relación médico-paciente es la que nos va a ayudar a que el paciente nos diga, ya, ya llega con una confianza con nosotros, por ejemplo, a decirnos cosas que antes no nos hubiera dicho. Que, doctor, es que fíjese que me sigue preocupando lo del terreno, porque pues es que tuve un problema ahí de dinero, ya no junté, y ya te dice otras cosas y él te lo está diciendo, ¿no? Entonces, no te está diciendo, porque el paciente no llega y te dice, tengo estrés ni te dice estoy deprimido. El paciente llega y te dice tengo este problema, así, así, y fíjese que además no he podido dormir, he estado muy ansioso, he estado muy tembloroso, siento palpitaciones, y entonces ahí es donde el médico, ok, esto es estrés, esto no es estrés, y es donde debe entrar esta relación médico-paciente a la perfección que se ha ido perdiendo, como bien dice el doctor, pues lamentablemente parte del médico, eso es la verdad, porque nosotros somos quienes estamos preparados y a quien el paciente busca. Nosotros somos quienes debemos de saber realizar todo esto. Así es. Seguimos con este tema tan importante. ¿Cómo puedo saber si soy hipertenso? ¿Cuáles son los síntomas? Hay veces un dolor de cabeza en forma gradual puede irse relacionando con una elevación de la presión o ya me puedo considerar hipertenso o hay algunas otras molestias o síntomas o signos que pueden llegar al diagnóstico de hipertensión. Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes. Ahí es ampliamente conocido. Yo creo que ya ni siquiera en el medio médico, sino también entre las personas que no se dedican a la salud, el hecho de que le conozcamos a la hipertensión como el asesino silencioso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces o la mayoría de ocasiones el paciente hipertenso no tiene síntomas. Esa es la importancia de la pregunta inicial que fue a qué edad debemos de empezar a tomarnos la presión arterial. Entonces, como ya dijimos, es cuanto antes. Nosotros nos tomamos la presión cuanto antes y de ahí partimos viendo los valores que tenemos. Pero respecto a la sintomatología que produce la mayor o los síntomas que produce más frecuentemente pues son dolor de cabeza, palpitaciones, y realmente esos son los síntomas que va a producir. Problemas visuales, que nosotros veamos lucecitas, como dice la gente. Esto es lo complicado de la presión arterial y por eso todo el mundo dice me siento bien. Inclusive llega el paciente que ya se le hizo el diagnóstico, es hipertenso, pero él dice yo me siento bien. Y como me siento bien, pues no tomo nada. ¿Sí? Y esto es contraproducente porque la hipertensión es seria y hay complicaciones que vamos a tratar un poquito más adelante, pero no esperen tener síntomas, porque precisamente por eso es el enemigo silencioso. Obviamente te duele y vas corriendo y quieres que te quiten el dolor, pero aquí no duele. Sí, pero yo creo que también a veces es porque el paciente también se acostumbra a sentirse así, como que esto viene de nada a más, ¿no? Entonces, como viene creciendo de esa manera, a veces no se puede percibir el que me siento mal, ¿no? O identificar la parte de los síntomas. Es que no, a veces puede no existir nada, ¿eh? O sea, hay pacientes que de repente, ¡pum!, les da, lo que conoce la gente normalmente como la famosa embolia, ¿no? ¡Pum!, le dio una embolia, ¿no? Le dio ¿por qué pasó esto? Una enfermedad vascular cerebral, ¿por qué pasó? Bueno, es hipertenso y toda la vida fue hipertenso, pero nunca se dio cuenta. Así es. Esto es algo, yo creo que un punto, o si no es que el punto más importante, el hecho de concientizar al paciente sobre su enfermedad. ¿Por qué? Porque me ha pasado en muchas ocasiones que llega el paciente conmigo y me dicen, no, pues es diabético o hipertenso, ¿no? Las primeras preguntas que hace el médico internista, casi de ley, y el paciente te dice, no, ninguna, ¿no? Pero realmente ya vio a 3 médicos por fuera y los 3 le dijeron que era hipertenso. El problema es que aquí vuelve a ser el problema del médico, concientizar al paciente, porque el médico le dice, salió con su presión alta, pero no le dijo que era hipertenso, ni le dijo cómo checarse su presión. O a veces se le dice, bueno, sí, estése checando su presión, y ya, pero no le dice más.
el siguiente médico que lo ve, porque a él le parecía que este médico era muy joven, dijo, no, bueno, voy a ir con alguien de más experiencia. Llegó, sí, pues tiene la presión alta, pero pues está ahí todavía aguanta, como dicen, ¿no? Y entonces nosotros le estamos dando largas al paciente y no le explicamos. ¿Es usted hipertenso? Le deben de explicar con estas 2 cifras que se tomaron, lo diagnosticamos con hipertensión, y ahí es donde entra el trabajo del médico, ¿no? Que aquí es el puro verbo, esa es la verdad, decirle y convencer al paciente de que tiene la enfermedad, de que se debe tratar, ¿para qué? Para prevenir. Y el ejemplo que dio usted, doctor, el ejemplo de la embolia, es el clásico ejemplo que yo les doy a los pacientes. Les digo siempre que, bueno, ya los diagnosticamos y que cuando los pacientes son muy renuentes, dicen, bueno, pero es que yo me siento bien, a mí nunca me ha dolido. Yo he vivido así y me ha tocado pacientes es que tengo 20 años que me dicen que tengo la presión alta, doctor, y mire, no me pasa nada, sigo bien, no me han dado problemas del corazón, como dicen. Entonces, les explico pues que pueden suceder de forma súbita estos eventos y que entonces la traducción es catastrófica para el paciente, porque pues obviamente que te da una embolia o una enfermedad cardiovascular, un infarto, pues quita calidad de vida, ¿no? Entonces hay que explicarle al paciente las consecuencias para que él se dé cuenta que si no se trata, a pesar de que no se siente mal, de repente se va a quedar encamado toda su vida, 10 o 15 años o lo que le reste después de una embolia, ¿no? Y que pues va a ser tanto una carga para él, para su familia y para todos. Viéndola desde el punto de vista catastrófico, la verdad es que yo creo que hay que concientizar a la población, aunque suene rudo, pero porque esa es la verdad, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es lo que va a suceder. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 50 minutos, 10 minutos nos separan ya de las 12 del mediodía. Ya nomás me le quedo viendo al gran ¿Qué pez. siente usted, doctor? No, ya Cuando ve las miradas. Sí, 10 minutos para las 12. Vamos a un corte, regresamos a Radio Mina Expresión, es un ambiente de cordialidad y la verdad nos sentimos muy a gusto contar con su presencia y en este tema, como usted lo mencionó, como la ciencia médica lo conoce, el asesino silencioso. Es detalladamente importante que usted preste la atención porque podemos salvar muchas vidas a través de estos mensajes de la salud. Vamos a un corte y regresamos 10 minutos antes de las 12. Ya veo al doctor protegiéndose. Seguimos No, en vivo, sí. seguimos en vivo. No, luego te codea, por eso nos separamos, porque te agarra codazo. Por eso se previene. Ya sabemos que el codazo es corte. Bueno, tocando esa parte de este tema, yo creo que eso siempre ha sido un tema, ¿no, doctor? ¿Cómo el médico, cuáles son los recursos que ocupa para convencer al paciente del padecimiento que tiene, ¿no? Yo creo que es uno de los temas más importantes porque la mayoría de nosotros en ocasiones ocupa recursos agresivos, ¿no? El regaño. Y el paciente no va con el médico para recibir Pero un bueno, regaño, ¿no? yo creo que a veces hay pacientes que sí les gusta que los regañen, ¿no? Híjole, la verdad, creo que hay pacientes que lo ameritan o como decimos, que les gusta, ¿no? El paciente llega y regáñeme, doctor, porque me he portado. No entiendo. Sí. No, y ya con Lo eso. pide. Mire, doctor, me va usted a regañar, pero fíjese que no se lo di. Al niño no le di y sigue igual, ¿no? Pero no le compré el medicamento que usted me dijo. No, sí, ya sé que me va a regañar, ¿no? Pero pues realmente de primera mano no es el recurso, ¿no? Esto tenemos que comprenderlo nosotros como médicos. El paciente viene buscando alivio de algo, porque pues, el paciente está haciendo un esfuerzo para ir a buscar al médico también, sea de una institución, sea privado, pero pues está haciendo un esfuerzo para acudir, está invirtiendo su tiempo y pues está haciendo esta inversión. Entonces nosotros tenemos que tener el tacto, ¿no? Entonces, concientizar a un paciente es difícil, sin duda yo creo que es de las cosas más difíciles y más en estas enfermedades que nos duelen. Pero por eso primero se le yo creo que el hecho de que le expliques todo esto que estamos hablando hoy en una consulta al paciente le da la pauta para darse cuenta de los beneficios de cuidarse. El problema es que muchas veces el médico no invierte todo este tiempo para explicar. El médico, muchos de nosotros llegas y, doctor, me duele aquí, o fíjese que esto, sí, es hipertenso, mire, va a tomar este medicamento, se lo va a tomar una vez cada 12 horas y ya, nos vemos en 2 meses con esos estudios de sangre. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, cuídese mucho y que vaya con Dios, ¿no? Entonces, realmente el paciente se llevó nada de esa consulta. Claro. Hay pacientes que dicen, ni siquiera me vio. Sí, exacto, nunca me volvió a ver. Sí. Llegué y estaba en la... Nomás me dio la receta y Sí. listo. Sí, lo que pasa es que platicarlo, y eso siempre he hablado con mis pacientes, ¿no? A veces se enojan mucho el hecho de que es que no hay citas, no hay consultas.
Oye, no puede ser posible que no hay. Para tú tener una atención de calidad, tienes que dedicarle tiempo, Claro. porque la consulta es hablar. ¿Sí? La revisión del niño, la revisión del paciente te lleva 5 minutos a lo mucho. Generalmente, desde que el papá, en mi caso, llega y me está explicando lo que tiene su hijo, yo ya sé que tiene la mayoría de las veces y sé que le voy a dar. Solo me paro a revisarlo para corroborar que efectivamente es correcto lo que voy a hacer. ¿Sí? O si encuentro alguna o me topo con algo diferente o anormal para integrarlo. ¿Sí? Pero ya te tomaste ese tiempo. Entonces, el grave error es que dejemos la consulta hasta ahí. ¿Sí? Porque hacer una receta te lleva, revisaste al paciente en 5 minutos, en lo que lo escucharon, lo revisaron 5 minutos. Y la receta se le echan en 3 minutos. En 10 minutos ya se fue el paciente. Las de medicina interna como en 15. El paciente sale surtido de medicamentos. Entonces, el tiempo que tienes que dedicarle a la consulta para platicar y que el paciente quede convencido de esto, por lo menos te llevas otros 15 a 20 minutos. ¿Sí? Sí. Entonces, la consulta real, lo ideal, el que el paciente se vaya satisfecho, es que escuches todas sus dudas y les expliques el porqué de las cosas. Si no se las explicas, pues obviamente ellos no saben medicina, no son expertos. El experto eres tú, como bien lo dices. El del conocimiento eres tú, el de las herramientas eres tú. Él confía en ti. Y si la confianza se la devuelvo como una consulta de 5 o 10 minutos, pues definitivamente estoy faltando a su confianza, ¿no? Prácticamente solo estoy siendo un mercader más de la medicina y eso siempre será lamentable. Aquí una anécdota igual que me gusta siempre recordar, cuando estaba, haciendo la residencia en mi último año, recuerdo que estaba dando la consulta y uno de los pacientes, nosotros en el sistema electrónico vi la consulta previa y el análisis del médico, ¿no? Y decía que era un paciente renuente a la toma de su medicamento. O sea, el paciente, en resumen, nosotros entre médicos nos estábamos avisando que ese paciente no se toma su medicamento y que tiene problemas, ¿no? Entonces entra el paciente y le empiezo a preguntar, oiga, ¿y se tomó su medicamento? Me dice, ¿qué medicamento, doctor? Pues el de la presión. No me lo tomé, nadie me dijo que me lo tomara. Le dije, aquí hace 3 meses lo vimos y nosotros dijimos esto. Y entonces el paciente se puso a la defensiva, ¿no? Tal vez la forma en la que se lo dije no fue la adecuada, pero platicando con él le dije, o sea, siempre hay que tratar de no entrar en conflicto, ¿no? Y le dije, señor, tranquilo, aquí estamos para ayudarle, vamos a resolver sus dudas. ¿Por qué no se ha tomado su medicamento? Pues le dijeron que se tomara este medicamento, ¿no? Dijo, sí. Y luego, ¿por qué no se lo ha seguido tomando? Me dijo, pues porque nadie me dijo que me lo tenía que volver a tomar. Yo me acabé mi cajita y ya. Entonces, sí, decía 30 días y se acabó. Uno como médico da por hecho ciertas cosas. Y el paciente nunca se me olvida. Me dio mucha risa porque dije, sí es cierto, a veces no le digo a los pacientes, señor, este medicamento lo va a tomar de por vida. Claro. Y entonces el paciente, cuando le dije eso, doctor, o sea, cambió completamente su cara, se empezó a reír, me empecé a reír yo también. Me dijo, pues claro, doctor, nadie me había dicho, pues si me dicen, yo vengo, ¿no? Pues, ¿y cómo lo voy a comprar? ¿Me lo dan un mes? Pues obviamente una institución, dije, no, tiene que venir mes con mes por su medicamento y se le va a dar. Y entonces fue un cambio abismal, pues. No, y fíjate que, inclusive aunque se lo escribas, yo tengo, por ejemplo, pacientes que les das algún suplemento y le digo, y le pongo coma, sin suspender. Para mí es una indicación clarísima, no suspender. Pero de repente, oye doctor, se me acabó el medicamento, ¿lo voy a seguir tomando? ¿Qué dice la receta? Sin suspender. Ok, le digo, tiene que volverlo a comprar. Te enseñaba yo hace poquito un mensaje de un paciente, ¿no? Es clara la indicación, pero a veces es complicado y lo que para ti puede ser lógico, para otra persona no. En mi servicio social, una anécdota similar. Llego al servicio social, paciente es diabético, empiezo y les digo, por favor, me deja ver sus pies. Se quita los zapatos y calcetines. Y de repente ¿qué clase de fetiche tiene, doctor? Y de repente se me queda viendo así de que, bueno, ¿a este tipo qué le pasa, no? Ya reviso sus pies y todo. Bueno, se empezó a correr el rumor que el doctor estaba loco. Y entonces toda la gente llegaba ya con los pies talqueados y todo porque les iba yo a quitar los zapatos para revisar los pies. Parte importantísima de la revisión de los pacientes diabéticos crónicos. Ver cómo están sus pulsos en los pies, ¿sí? Ellos dejan de sentir y entonces empiezan a tener úlceras y ni cuenta se dan. Sí. Pero es parte de la consulta. Pero como nadie lo hace, el extraño eres tú. Sí, aquí hay dos cosas en lo que mencionas y por eso algunos pacientes, como ustedes lo acaban de mencionar, se sacan de onda. El médico clínico tiene que ver sobre todo la textura, la morfología o la forma
Y dos puntos muy importantes en el paciente diabético que puede ser motivo de una amputación. Ver lesiones principalmente y sobre todo el pulso pedio, y también tenés que hacer un examen neurológico para ver si no hay una neuropatía avanzada, que son las causas principales de una amputación. Adelante, doctor. Sí, entonces, te revisa los pies y se reía la gente los primeros. Doctor, me revisó los pies. No, te está loco. Pero es parte de. Nadie se los explica, nadie se los dice. Pues sí, es un experto. Claro. Bueno, regresando al tema. Diagnóstico de hipertensión, 130-80. Por arriba de esta, 2 tomas en diferentes tiempos. Así Se puede es. hacer una monitorización en casa, en caso de efecto bata blanca, pero con esto podemos decir, es un paciente hipertenso. Vamos a ir al corte, ya me dieron un codazo. Regresando del corte, hay 2 terminologías importantes. Urgencia y emergencia hipertensiva, que se consideran cosas muy severas dentro de esta patología. Regresando al corte, por favor, me gustaría que nos lo explicaras. Muy bien, vamos a ir al corte. Ya falta un minuto para las 12 del mediodía. Estás escuchando Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Y a los que nos siguen en redes sociales, gracias por compartir nuestros programas. Entre más comparta es mejor, una población más informada es una población más sana. Vamos al corte de la empresa de la radio y regresamos a su programa Pregúntale a su médico, que se transmite en vivo en estos momentos desde Minatitlán, Veracruz, México, a través del 95.3 de FM. Son las 12 en punto, un corte y regresamos. Estamos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información. Agradecemos mucho a nuestros queridos patrocinadores también. Un fuerte abrazo para ellos. Sin duda un tema bastante amplio. Ya son las 12 y no llevamos avanzado mucho de hipertensión. Sí, la verdad. Pero la verdad es que información muy precisa y generalmente desconocida por la gran mayoría de la población. La comunicación generalmente entre el médico y el paciente desde hace cierto tiempo ha dejado de ser efectiva, ¿no? Sí. Y tiene su explicación. El problema es que hay culpabilidad de ambos lados, ¿no? Obviamente hay menos recursos, pues tienes que ver más pacientes en menos tiempo, pero así lo aceptamos, ¿no? Cuando no tendríamos que aceptarlo. A mí no me interesa, yo puedo ver un paciente cada 30 minutos, y háganle como quieran, pero a la hora del contrato y a la hora de las firmas es cuando, pues la gran mayoría, pues le da frío, ¿no? Le da frío, pues quedarte sin trabajo, cuando esto no tendría que ser así. Si queremos un sistema de salud como Dinamarca, pues tendríamos que empezar a recortar tiempos de atención exagerada, pues, o sea, no consultas de calidad. Ándele, a eso voy. Más que nada, ahorita es cantidad y no calidad, por eso se ha perdido esa relación médico-paciente, y eso el paciente muchas veces no lo entiende, y nos echan la culpa a nosotros los médicos. Pero por decirlo, una institución te da 15 minutos para ver a un paciente, y es uno tras de otro, y pues es difícil que haya una calidad en la prestación de un servicio, en este caso social de salud, cuando las normas así no lo rigen. Y súmele esos 15 minutos el papeleo que debe de hacerse, pues la explicación que tienes que darle al paciente. Entonces, Es ahí donde, como usted comentaba, el médico puede hacer el diagnóstico rápido, explorar al paciente rápido, pero no se hace relación médico-paciente porque no le explicas nada, ¿no? Dices, está todo ahí en la receta, porque el tiempo te está premiando, pero como dice usted, doctor, uno lo acepta y tú estás trabajando, te están pagando y debes de hacer bien tu trabajo. Si no lo haces bien, es problema del médico. O sea, realmente uno trabaja donde quiere trabajar y donde desea trabajar. Sí, claro. Entonces, esta parte de limitar el tiempo de la consulta en una institución pública, pues termina siendo criminal muchas de las veces, ¿no? Se nos van muchos diagnósticos, se nos van muchas cosas que debemos explorar y pues, es lamentable, pues, ¿no? Entonces, nuestro sistema de salud, desafortunadamente, busca cantidad y no calidad en la actualidad. Ahora sí, urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Nos podrías decir qué significa esto? Claro, son 2 términos que ocupamos los médicos para definir una presión elevada, mayor de 180 de sistólica y mayor de 120 de diastólica, y las 2 tienen eso en común. Sin embargo, el hecho de que sea una emergencia hipertensiva se refiere a que existe, el término médico es daño a órgano blanco,
pero como para decirlo de forma coloquial, esa presión alta tiene que estar dañando uno de los órganos vitales, como son el corazón, el cerebro, la vista o el riñón. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una presión elevada y tengamos un daño en ese momento por la presión elevada es lo que hace que tengamos el diagnóstico de emergencia hipertensiva, y el hecho de tener una urgencia hipertensiva es tener la presión alta pero que no está dando un daño en ese momento, y se tratan de forma muy diferente. La urgencia hipertensiva se vigila y se da tratamiento, se mantiene en observación y se puede egresar si mejora, y la emergencia hipertensiva requiere definitivamente una intervención inmediata porque ya está existiendo lesión a uno de los órganos vitales. Eso aquí ya serían los cuidados intensivos. Aquí ya hablaríamos de unos cuidados intensivos del paciente. Sí, sin duda. Aquí sí hay que hablar un poco de la cuestión tal vez institucional. Definitivamente requiere valoración por una unidad de cuidados intensivos, pero pues a veces por nuestro sistema de salud no contamos con ella en todos lados, entonces pues por lo menos en una sala de observación con un médico que esté inmediato, pues que esté cercano para que esté revisando constantemente al paciente. Muy bien, yo creo que, ¿cuál sería el tratamiento para la hipertensión arterial? Yo creo que es la pregunta, de las preguntas más importantes. No existe un tratamiento inicial para todos. ¿Esto qué quiere decir? Hay una gran gama de medicamentos y nosotros los médicos, especialmente el médico internista, el médico cardiólogo, los médicos clínicos, debemos de elegir el medicamento ideal para el paciente ideal. No se trata de darles a todos los sartán, de darle a todos enalapril, amlodipino, nifedipino. ¿Por qué? Porque ciertas enfermedades, como por ejemplo pacientes que tienen gota, nosotros no vamos a iniciar hidroclorotiazida en esos pacientes. En pacientes que tienen diabetes, obesidad y que tienen un alto riesgo cardiovascular, nosotros decidimos iniciar con 2 medicamentos en lugar de 1. Entonces, el tratamiento son los antihipertensivos, sí, y ¿cuál? Ahí sí no me arriesgaría yo a decirle al auditorio, tómense esto porque realmente no sabemos si ese medicamento es lo mejor para usted. Por ejemplo, en un paciente joven, pues 40 años, que no es obeso, que no es diabético, que realiza actividad física, pero pues que por estrés y aparte tiene el antecedente familiar de hipertensión, pues debuta con hipertensión, yo le daría amlodipino, supongamos. ¿Por qué? Porque creo que es el mejor medicamento para él. Bueno, hace ejercicio, esperemos que no dé efectos adversos. Pero, por ejemplo, en una ama de casa que es hipertensa, obesa, diabética, tiene insuficiencia venosa y se le hinchan las piernas, ya no elegiría yo ese medicamento porque pues causa ciertos efectos adversos, y en ella pues elegiría otro tipo de medicamentos que cuidaran otras cosas. Entonces, el tratamiento son los medicamentos antihipertensivos. ¿Cuál? Definitivamente no me arriesgo a decir uno, el tratamiento lo tiene que establecer su médico. Y yo creo que esa es la parte importante, porque muchas veces se le tiene miedo también al medicamento. Y sobre todo cuando se habla que ya el medicamento va a ser de por vida, como que viene un impacto muy fuerte, y todas estas creencias que hay que cierto medicamento siempre te va a curar de algo, pero te va a enfermar de otro, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, de que es personalizada la situación en cada una de las personas que, hablando de la hipertensión, se tiene que hacer en conciencia, ¿no? Claro, y tocó un punto, creo, demasiado importante, y que yo creo que el auditorio va a estar contento pues con que toquemos este tema, que es el hecho de doctor, ¿y no me va a hacer daño tomar este medicamento tanto tiempo, doctor? Porque es una de las preguntas clásicas que nos hacen, ¿no? Ya llevo años tomando el mismo medicamento, doctor. No me va a hacer un estudio del hígado, no me va a hacer un estudio del riñón. Entonces, obviamente hay medicamentos, o bueno, todos los medicamentos, hasta el paracetamol, tienen efectos adversos, todos. El porcentaje en el que se presenten, ahí es diferente, ¿no? Hay medicamentos que presentan pocos efectos adversos. Sin embargo, nosotros como médicos ponemos en la balanza el beneficio y
El riesgo. y el riesgo exacto de qué tan bien le va a hacer al paciente. Y por eso, pues el médico estudió precisamente para darnos el beneficio lo mayor que se pueda y disminuyendo el riesgo lo más que se pueda. Entonces, obviamente nosotros escogemos el mejor medicamento y la mayoría de medicamentos que se ocupan en enfermedades crónico-degenerativas, como es la hipertensión, no van a tener un efecto grande sobre los órganos a largo tiempo, la mayoría y por eso es que el médico es quien debe elegir el tratamiento. ¿Qué hay de cierto, doctor, de que algunos medicamentos para la presión arterial elevada pueden interrumpir el apetito sexual o que lo puede llevar a lo que antes se conocía como impotencia sexual y que hoy le llamamos disfunción eréctil masculina? ¿Interfieren en la libido en este caso? Sí, es una excelente pregunta y sí, hay ciertos medicamentos que interrumpen con el líbido. Este es lo bueno, por así decirlo. Nosotros que estamos hoy, pues, puros hombres aquí y que creo que es importante porque el hombre es el más renuente a tomar el tratamiento. No es de primera línea el fármaco o los fármacos que causan problemas sexuales. Y pues hay que decirlo, el medicamento, los medicamentos que se asocian más son los que nosotros los médicos conocemos como beta bloqueadores, el metoprolol, el atenolol, pero no todos esos medicamentos, o sea, el hecho de que lo tomes no significa que vas a tener impotencia sexual, sino que como dijimos, hay un porcentaje de pacientes que lo toman, o sea, de 100, el 10 o el 20% pueden presentarlo, pero no significa. Obviamente, pues cualquier hombre que nos esté escuchando hoy va a decir, sí, pero pues aviéntate todo ese 10%, ¿no? Y realmente pues, se entiende, ¿no? Pero, oye, el problema es que el que no lo sabía hoy va a decir, sí, le va a echar la culpa. ya disfuncionó la cosa. El detalle aquí es que no se ocupa de primera línea porque se ocupa normalmente en pacientes que ya tienen otros problemas, como insuficiencia cardíaca. En un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, es ahí, bueno, de cierto tipo es el medicamento de primera línea, pero realmente no es, tampoco diría yo que es una población muy pequeña, pero no es lo más frecuente. Y también también podemos utilizar otros fármacos, no solo este medicamento, el metoprolol, sino que pues obviamente los otros, sus hermanos, el atenolol, y el carvedilol, otro tipo de fármacos, van a causar en mucho menor frecuencia, 1 o 2%, o sea, 1 de cada 100. Entonces, en esos pacientes es que pues hay que individualizar, ¿no? Nosotros decimos, bueno, es un paciente que tiene problemas, obviamente no le vas a dar ese medicamento. Muy bien. Son las 12 del mediodía con 10 minutos. Vamos al último corte de esta empresa radiofónica. Este es el programa Pregúntele a su médico y regresamos a Pregúntele a su médico. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Compartir, compartir, compartir y compartir. Vamos a hablar acerca de, regresando de corte, de las complicaciones. Ya adelantamos un poquito esta parte de la famosa embolia, como le llama la mayoría de la población, ¿no? A los problemas vasculares cerebrales, que yo creo que es de lo más catastrófico, como bien lo mencionabas, no solo para el paciente, sino pues para todo el ámbito familiar. Sí, sin duda, realmente de las complicaciones, las más temidas, sin duda, considero son las cardiovasculares, ¿no? Porque el infarto al corazón, el infarto al cerebro, el problema renal, son enfermedades que hay que decirlo como son, destruyen familias. Y me refiero destruyen familias porque un paciente que desarrolla enfermedad renal crónica y luego llega a enfermedad renal crónica terminal y se empieza a dializar, pues depende del modo de diálisis, aún así tiene que tener unos cuidados específicos familiares, tiene que tener a alguien que lo esté ayudando la mayoría del tiempo. Entonces esto le reduce el tiempo a la familia a hacer otras actividades. Si tiene, por ejemplo, se dializa en cavidad en el peritoneo, pues en el abdomen, con las bolsitas, pues ya no puede salir a ciertas horas porque tiene que cambiarse sus bolsas. Entonces es muy importante, ¿no? El problema cardíaco, tiene un infarto, ya no puedes andar en la calle caminando porque te cansas, ya no puedes estar solo, necesitas la mayoría del tiempo a alguien que te esté ayudando a hacer ciertas actividades. Si fue un infarto muy extenso, ya no te puedes bañar porque incluso el hecho de bañarte tú solo te cansa. Entonces tienes que tener a alguien que te esté cuidando y estás mermándole ese tiempo también a esa persona. Y
sin duda lo que yo considero, y esto sí es a título personal, lo más catastrófico es un infarto cerebral, una embolia, ¿no? O una hemorragia, que al final de cuentas va a causar la muerte de cierta parte del cerebro, y esto va a ocasionar pues que tengamos disfunción, que todos conocemos también por lo menos a alguien conocido, tal vez no familiar, pero que lo haya presentado, y que vemos que el paciente pues ya no se puede mover, ya no puede hablar, ya no puede comer solo, ya no, obviamente ya no se puede bañar solo, y entonces pues llegan a ser catastróficas, porque pues si nos ponemos en qué pensará esta persona, o le preguntamos, pues obviamente él quisiera realizar sus actividades, pero no puede. Entonces, pues yo considero que es catastrófico, y es la importancia, el hecho de que nosotros y ustedes, auditorios, sepan estas consecuencias. Es la consecuencia de no cuidarse y de no tratarse a tiempo, que yo creo que es lo más importante hoy por hoy. Fíjate que me ha tocado escuchar al paciente renuente al tratamiento, pues si me voy a morir, me voy a morir de algo, ¿no? Y yo siempre le digo, pues el problema es que a lo mejor no se muere. Justo. El problema de esto, que hablamos de los problemas vasculares, es que una de las complicaciones, la complicación más importante que puede tener, es que la famosa embolia que conocemos, ¿no? Ojalá la mayoría de pacientes que tuviera falleciera. Se oye muy feo lo que comento, pero Si nos dan a elegir, yo creo que todos escogeríamos. el problema está que la mayoría vive, pero vive sin calidad de vida, sin función de vida, y ahora depende de su esposa, de sus hijos, y el renuente fue él, porque muchas veces, no me dejarás mentir, Van, es que el doctor no se quiere tomar el medicamento, dice la esposa. Pues si me voy a morir, me voy a morir de algo, ¿no? El problema es que no se va a morir, le digo. El problema es que su esposa es lo que lo va a cargar, su esposa es la que se va a estar rompiendo el lomo por la terquedad de ustedes. Sí, yo creo que son de los eventos más fuertes. A mí me tocó vivir eso con mi mamá. Mi mamá murió de una embolia cerebral y es algo que llegó de repente y ya de repente estaba en el seguro y como dices, el impacto que hay a nivel familiar, el que estés en los cuidados, el que veas a la persona que quieres que ya no tiene la misma actitud, porque a final de cuentas es la parte de su hospitalización, pues ella misma cuando se dio cuenta que ya no iba a poder moverse y todo, se rindió. Claro. Se rindió y ya no salió. Pero pues obviamente eso causó todo un movimiento en la parte de la familia que es muy fuerte en ese sentido. Claro, de hecho, justo estábamos hablando hace unos minutos de cómo nosotros tratamos de tener un impacto en el paciente, ¿no? Y yo siempre, bueno, lo comenté, que siempre trato de no ser agresivo, de no regañar al paciente, pero cuando el paciente ya es muy renuente, le pongo ese ejemplo que dijo el doctor Castaño, que es, no se, esperemos que se muera, y si no se muere, van a tener que ayudarle a limpiarse para cuando haga sus necesidades. Se imagina lo frustrante que debe ser, y trato de que se lo imaginen para que les impacte. Y si después de eso ya no se puede, bueno, hay que tratar de ocupar todas las funciones. Obviamente en ese tipo de pacientes se trata uno de apoyar de todas las artimañas que conozcas, porque a final de cuentas el médico y incluso el mismo paciente te lo dice, ¿no? Porque yo le digo a veces a los pacientes, pues recuerde que yo no estoy enfermo, o sea, yo se lo digo y le intento hacer entender, pero si usted no quiere tomar mi consejo, pues el problema va a ser para usted. Yo no lo voy a cuidar, pero su familia sí. ¿Y qué va a sentir usted cuando lo estén ayudando a limpiarse, cuando lo estén ayudando a vestirse, cuando tenga que usar pañal para dormir y estar batido en la noche porque no puede usted avisar que se hizo y su familiar está dormido? Entonces hay que tratar de utilizar todas estas artimañas que como médicos tenemos, pero pues obviamente que no sean lo primero, ¿no? Lo primero es dialogar con el paciente, explicarle todo, decirle lo que puede suceder si no se toma su medicamento, si no se cuida, si no se vigila, y pues al final yo dejo esto como el último bastión que quede para explicarle al paciente. Dos últimas preguntas. ¿Es heredable la hipertensión? ¿Y cómo podemos prevenir la hipertensión? ¿Se puede prevenir? Claro, excelentes preguntas. Sí hay un factor, uno de los factores de riesgo es que para desarrollarla es el hecho de tener un familiar de primer grado hipertenso, entonces sí nos predispone. No necesariamente el hecho de que mi papá sea hipertenso hace que yo vaya a ser hipertenso, pero me da mayores factores de riesgo. Y aquí viene lo segundo,
que es la respuesta a la segunda pregunta, es cómo prevenirla. Entonces, si nosotros tenemos un familiar de primer grado, mamá o papá, hermanos que sean hipertensos, entonces nosotros debemos de combatir los mismos factores de riesgo, que son la obesidad o el sobrepeso, el no realizar ejercicio y el tener una dieta adecuada y la disminución del consumo de sal, son el pilar para prevenir la presión y son el pilar también para tratarla. De hecho, el tratamiento de primera línea es siempre los cambios en el estilo de vida y ayudan bastante, incluso bajan bastante la presión, el hecho de bajar de peso, el hecho de cuidar la dieta y el hecho de hacer ejercicio son importantes, ¿no? Ejercicio 30 minutos al día, por lo menos de 5 veces a la semana es lo recomendado y es el tratamiento inicial. ¿Qué puede usted decir del tabaquismo y el alcohol? ¿Influyen también en la elevación de la presión o que sean parte de la génesis o de la formación de la hipertensión? Sí, de hecho son factores de riesgo muy importantes. El hecho de ingerir bebidas alcohólicas y el tabaquismo está más que demostrado que son parte de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad. Y obviamente somos médicos, no conozco ningún médico que le diga a la gente, pues fume, ¿no? O sea, o fume poquito. Hay que decirlo como es. Pero es que no a veces debe el médico fumar. está fumando, él pone el ejemplo, está fumando en la consulta, no fume porque no se lo va a llevar la fregada. Sí, sin duda, lamentablemente, pues Baje de peso. nosotros, Está pues, como el doctor Ávila. nosotros pues no debemos de dar ese ejemplo, pero pues también hay que entenderlo, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo y cada quien puede destruirse de la forma que quiera, pero pues si el médico está fumando, será problema del médico. Ya ustedes le podrán decir, doctor, cuando le dé una embolia, acuérdese que si lo están limpiando y ya le avientan, se la regresan, porque será problema del médico. Pero nosotros tenemos que entender que el abandono del hábito tabáquico y la disminución en el consumo de alcohol son dos de los temas más importantes. Pues nos vamos a disculpar en la radio, nos vamos a ir. Hay mucho de qué estar enterado de este tema. Si usted está interesado, puede irse a las redes sociales. Estamos en Minamédica a través de... Para terminar, ¿dónde lo podemos encontrar? Ah, claro. Adelante, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar a usted? La gente que está interesada en la radio, ¿dónde lo podemos localizar? Y de qué horario atiende usted. Él es el doctor Lenin, Héctor Lenin Santiago Jiménez, médico internista. Y si usted está interesado, tiene hipertensión y no quiere sufrir las secuelas, bueno, pues consulte a su médico. Adelante, doctor. Sí, bueno, pues actualmente estoy dando consulta aquí en Minatitlán, en los consultorios de Mina Médica, con mi compañero y maestro, el doctor Castañón, y doy consulta de 9 de la mañana a 2 de la tarde, entonces de lunes a viernes me pueden encontrar en Mina Médica. Estás al 922 13 311 41. 922 13 311 41. De radio. A nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica, de nuestros amigos de la gerencia a cargo de la señora Isabel Velázquez López, de mi compañero locutor en turno en Radio Mina, el licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos, de cámaras y micrófonos de Minamédica, agradecemos al soporte técnico aquí al ingeniero, desconozco su nombre todavía, del psicólogo Marcos Antonio León Hernández, el productor de este programa, el doctor Fernando Castañón Leo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Les deseamos muy buenas tardes y si el Supremo Creador nos lo permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Hasta pronto. Seguimos en vivo en redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hay varias preguntas que ya fueron contestadas a lo largo del programa, pero dice Daniela Meléndez, ¿a qué especialista voy a acudir para que me diagnostique si soy hipertensa o no? Bueno, pues con el médico internista idóneamente, ¿no? ¿Cuántas pulsaciones, Lili Matt dice, por minuto es normal? Pues por debajo de 100 y por arriba de 60 pulsaciones por minuto son la frecuencia cardíaca normal de un paciente adulto, ¿no? Sano. Y pues hay los pacientes que realizan mucho deporte, que sí tengo ciertos amigos que son maratonistas y ultramaratonistas que llegan a tener frecuencias cardíacas en reposo y en actividad de hasta 40, 50. Sí. Pues son pacientes selectos, ¿no? Que la verdad es raro conocer a alguien así. Y mucha gente se alarma que porque tengo la presión baja.
porque a mi abuelita precisamente le pusieron el marcapaso porque le bajó el pulso. Y eso, como lo dice el médico internista, son pacientes selectos. Por decirlo, en medicina ocupacional, si vemos un paciente con frecuencia baja, es motivo de convenio. A lo último, en la conclusión del programa que se llama CIAS, tenemos que explicar el motivo porque hay esa bradicardia o esa baja de la frecuencia cardíaca. Muy acertado el doctor en esa respuesta que nos acaba de hacer. Y una última pregunta. ¿Qué hacer cuando los síntomas de la hipotensión te dan en casa? ¿Alguna medida en casa para disminuir la sintomatología? Excelente pregunta. Aquí el hecho es ayudar al retorno venoso al corazón para que éste pueda seguir mandando la sangre que fue insuficiente en ese momento. Es inmediatamente sentarse, obviamente en un lugar fresco, pues que no esté bajo el calor. Y subir las piernas, ¿no? El clásico subir las piernas sigue siendo un clásico infalible que nos va a ayudar a tener un retorno al corazón de unos 500 mililitros extra para regular esto. Y obviamente si esto sucede de forma constante, amerita una valoración por un médico, ¿no? Un médico internista, un médico cardiólogo. Pues no hay más preguntas, ya fueron todas a lo largo del programa resueltas. ¿Algo más, doctor Lenin, para despedirnos? ¿Un comentario más? Pues siempre, como dijimos desde el inicio del programa, la prevención y fue de hecho la última pregunta con la que cerramos, que yo creo que debemos quedarnos con ella, es prevenir, realizar actividad física, abandonar el tabaco, disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, mejorar la dieta. Y sé que es difícil, lamentablemente en estos tiempos, tener una buena dieta también es costoso, pero acuérdense, como lo comentamos, que es parte de la salud, ¿no? Entonces vamos a estar previniendo estos problemas importantes a futuro. Marcos, ¿algo más para despedirnos? No, pues agradecido por todo lo que compartió el doctor y creo que hay mucho aprendizaje. Doctor Sergio, ¿algo para despedirnos? Pues darle las gracias al doctor invitado en este programa, porque la verdad lo detalló muy bien, entendible, y que es lo que muchas veces la población requiere, una información detallada, pero que sea entendible, sin tantos tecnicismos. Y pues le agradezco que haya estado con nosotros y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que esté en estos estudios de Núcleo Radio 1000. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguieron en sus hogares. Nos vemos para la próxima. Excelente fin de semana. Hasta pronto. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso. Y además, extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. No lo olvides, somos Garcón Comercializadora. Estamos para servirle.